Gracias, muy bien. Buenos días a todos mis hermanos de todas partes y también a algunos amigos y familiares que se han conectado. Muy bienvenido a nuestra reunión habitual de la mañana, habitual de años en nuestra asamblea corporalmente de 11 a 12 en nuestra escuela dominical. Ya di las explicaciones por qué estoy yo de nuevo, así. Vamos a terminar el Evangelio según Juan el domingo pasado. Así que volvemos a Juan 1:1. Así que vamos a leer Juan. Y vamos a leer los primeros 18 versículos. Si leen algún comentario de Juan, algunos ya lo habrán leído, habrán estudiado este Evangelio. Entonces dicen que los primeros 18 versículos que vamos a leer es un prólogo del Evangelio, que el Evangelio propiamente tal ya comenzaría en el versículo 19. Y en este prólogo también se dice que habría sido un himno de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva cantaba y por lo tanto este 18 versículo estaría dividido incluso en estrofas. Bueno, eso es lo que se dice. Yo solamente les doy esos detalles porque pueden que lo hayan leído o van a leerlos en algún comentario. Ahora, esto de los himnos no es nuevo, que la escritura, parte de la escritura sean himnos o hayan sido himnos de la iglesia primitiva, no es nuevo ese concepto, ¿ya? También para algunos Filipenses 2, conocidísimo, ¿verdad? Versículos 5 al 11 sería un himno, también Efesios 5, también Colosenses 1:15 podría haber sido himno, pero no nada más que son detalles al margen de lo que nos interesa, que es una exposición, espero, absolutamente espero que el Señor nos ayude y entonces conozcamos mejor al Señor de la gloria. Como ya sabéis, este evangelio es diferente a los sinópticos. Usted lee Mateo, Marcos, Mateo y Lucas específicamente, y ambos escritores comienzan su evangelio con el nacimiento de Jesús, ¿verdad? En este mundo. Y eso es lo que se va a celebrar en unos días más en gran parte de nuestro mundo, la Navidad, la natividad de nuestro Señor. Pero Marco no va a ninguno. Él comienza sencillamente. El comienzo de Marco es el comienzo del ministerio de Cristo. El comienzo de Mateo y de Lucas es el nacimiento en este mundo cual hombre. Pero Juan no tiene nacimiento de nuestro Señor. No, Juan va muchísimo más allá, aunque en el principio de la creación. Eso es lo extraordinario de este evangelio. Y si entendemos esta verdad, si entendemos, porque en estos 18 versículos me quedo con esta expresión de alguno de que podría ser aquí resumido todo el evangelio de Juan, podría estar aquí, o tener en cuenta estas verdades que van a ser reveladas para poder apreciar al Cristo de la gloria durante este evangelio, en medio de este evangelio, todo lo que Cristo hará, todo lo que el Señor hará, es Dios haciéndolo en él. Y eso es lo que comienza lo que dirá este evangelio. Entonces, leamos seguramente su Biblia, la mía, la Reina Valera, que uso habitualmente. Otras tendrán otros títulos. Dice, el verbo hecho carne. Los títulos no son inspirados, así que no son tan importantes. Versículo 1, capítulo 1, dice, en el principio era el verbo era Dios, y el verbo, dice, perdón, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora, versículos 6, 7 y 8 es como un paréntesis para introducirnos a Juan el Bautizador. Usted seguramente lo conoce como Juan el Bautista. Creo que es más correcto decir el que bautizaba, el bautizador. Versículo 5, 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este es Juan el Bautizador, no Juan el escritor del libro. Este Juan Bautista, como se le conoce, vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, aclara Juan. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba. Retoma, ¿verdad? En el 9 retoma a la persona del versículo 1, que se llama el Verbo. Ya explicaré aquello. Dice el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Venía esa luz. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El cosmos no le conoció el mundo. A lo suyo vino, a lo que le pertenecía, y los suyos, sería Israel, no le recibieron. Lo suyo y los suyos no es lo mismo. Más, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nosotros, por ejemplo, les dio autoridad. Aquí se tradujo potestad, les dio el derecho o la autoridad de ser ellos hijos de Dios, los cuales, los que creen en su nombre, los que tienen este derecho, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo, segunda vez que se menciona, y aquel verbo fue hecho carne. No dice fue hecho hombre, fue hecho carne. Sark. Bueno, ya explicaré eso, no sé cuándo. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, vuelve a retomar a Juan el Bautizador, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud, dice Juan el apóstol, todos tomamos todo y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el Dios unigénito, bueno, ya explicaré eso, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bueno, ¿qué podemos decir? Admirados, por supuesto, admirados de todo lo que se dice del que es nuestro Salvador, nuestro Señor. Se le llama el verbo, ¿verdad? Versículo 1. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios. El verbo era Dios. Después volverá en el versículo 14 a decir, y aquel verbo, en el principio. Hablo un poco de esto, el pasaje de el principio. Ahora, ¿dónde usted ha leído esta misma frase antes? En el principio. Bueno, está en Génesis, ¿verdad? Allí está exactamente la misma frase, solo que está en hebreo, en el principio. Y por eso que Génesis se llama así, en el principio. Así se conoció el nombre del libro. Pero antes de eso, quizás debo explicar esto de el verbo. El verbo. El verbo.
o el verbo o palabra, ¿ya? En el griego es logos, por eso que algunas traducciones van a decir el logos, el verbo, el logos. Y yo podría estar hablando y de repente voy a decir el logos, el verbo o palabra. Ahora, este logos, el vocablo logo aparece en este evangelio, en otras porciones, pero, esto es importante, pero no aparece como título cristológico, solo aquí y en dos porciones más que voy a mencionar. Solo aquí el verbo es un título dado a la persona de Cristo. Por eso dije es un título cristológico, pero la palabra verbo, palabra lego, ese verbo, por supuesto, verbo o palabra, no, aquí como dije es un título cristológico. Aparece, como dije, en otros evangelios. Aparece aquí en Juan como título en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquel verbo, ¿cuál? El verbo del versículo 1. Vuelvo a insistir, es un título dado a la persona de Cristo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, etc. Juan, y solo Juan, no lo dije, solamente el apóstol Juan se refiere a la persona del Señor llamándole el verbo, solo él. No aparece ningún otro escrito llamado de esa manera, solo Juan. En su primera epístola aparece, por ejemplo, diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon tocante al verbo de vida. Y el último pasaje, para algunos más relevante aún todavía, es Apocalipsis, capítulo 19, que es el relato de la venida del Hijo de Dios a reinar a este mundo. Comenzará el milenio con su venida. Ha pasado la gran tribulación. Las bodas de Cordero se realizan y entonces uno lee Apocalipsis 19 y se habla. Yo solamente leo el versículo 13 donde dice, hablando del que viene en un corcel blanco, con vestiduras que están manchadas de sangre, no de sangre de él, cuidado Apocalipsis 1, sino que es sangre de sus enemigos, sangre. Pero, dice el versículo 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién viene vestido, quién viene montado en ese caballo blanco y destruirá a sus enemigos? Y el falso profeta y la bestia, que sería el anticristo, esos dos personajes de maldad, serán lanzados vivos al lago de fuego. Satanás será apresado por 1000 años y comienza el milenio. ¿Quién es el que viene en ese corcel blanco? Cristo, nuestro Señor. ¿Cómo se le llama? El Verbo de Dios. Entonces, resumo. El verbo es un título dado a la persona del Señor. Eso es lo que acabamos de decir. En Apocalipsis sobre todo, por supuesto. Porque es la persona. Su título es el verbo, su nombre es el Verbo de Dios. Por tanto, el verbo aquí en uno es el Verbo de Dios. Es el Hijo de Dios. Es nuestro Señor. Así comienza este evangelio. El verbo, logos. Bueno, la palabra, el vocablo significa hablar, tiene que ver con un mensaje o palabras. Por eso dije yo que es el vocablo griego logo o lego. Significa hablar o expresar una opinión. Eso es. Así se usaba muchísimo en la literatura, tanto griega como hebrea. Si se leía algo, se leía logos,
que significa palabra. Pero, aquí está el pero. Juan, el apóstol, el discípulo amado, como leíamos el domingo pasado, escribe este evangelio, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y Juan se eleva y lleva este pensamiento de Logos hacia la persona de Cristo. Nos lleva mucho más allá. Por lo tanto, deja de ser una opinión, deja de ser palabras, dejan de ser de expresar una frase, no. Ahora es una persona. Usa Juan ese título, usa ese vocablo Logos y lo aplica a Cristo como un título de él, como la expresión, por supuesto, decimos la expresión exacta, gloriosa de Dios, es la expresión de Dios. Logos. Muy bien. El principio, iba a explicar eso delante primero, arche, principio. Así que el apóstol Juan nos lleva nuestro pensamiento, nos eleva. Más allá, uno podría decir que en el principio se parece un poco igual a Génesis. Sí, que leemos Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué principio es el de Génesis? El principio de la creación. Es el principio de la creación. La creación tuvo un principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Entonces dijo Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos la creación de lo que creemos el universo, puede ser, o la tierra y sus alrededores, iba a decir. Ahí está la creación, el principio. Pero este principio, no, este principio va más lejos, mucho más lejos, muchísimo más lejos. Así que este principio, Juan, que puede, lo compara uno con Génesis, cierto, pero en este evangelio, el apóstol Juan nos lleva a Génesis es la creación del hombre. Termina con la gloria de la creación, se dice, es el hombre. Pero sabe, el apóstol Juan nos llevará mediante la persona de Cristo a la creación de un hombre nuevo. Pero antes de eso, porque eso es lo que va a explicar en este evangelio. Él es el dador de vida. En él estaba la luz, dice. La luz era etcétera. La vida era la luz de los hombres, etcétera. El dador de vida. Pero él es la palabra personal. Él es antes del tiempo, como dicen algunos. Él es más allá del tiempo. Por tanto, Juan nos lleva hasta la eternidad divina. Hasta la eternidad divina. En el principio, estoy explicando este vocablo, no va en el principio, no quiere aquí marcar el comienzo de la existencia del mundo creado. Eso no dice Génesis. No. Aquí él está expresando, en el principio, con esto él está expresando una existencia pre-mundano del logo. El logo es preexistente, es antes del Génesis, en el principio. Lo que al principio ya existía tiene prioridad antes de la creación. Antes del principio de Génesis, el verbo ya existe. El verbo ya existe. Entonces ahora, lo que debo hacer, creo, es explicar. Ya algo expliqué del verbo, ya expliqué esto de la frase en el principio y lo que sigue, que son 3 frases, ¿verdad? O 3 verdades. Mejor 3 verdades que son extraordinarias y que tienen que ver con el verbo. En el principio era el verbo. Número 1, era. Número 2, el verbo era con Dios. Tercero, el verbo era Dios. ¿Qué se repite aquí aparte del verbo?
El verbo ser o estar. Era. Era. Muy bien, el principio era el verbo. El logo no fue creado en absoluto, sino que era. Es decir, existía. Eso está diciendo. Existía. En el principio, antes que hubiera nada, el verbo existía. Ya existía, ya era. No tiene comienzo. Es absolutamente intertemporal. Hay mucho vocablo. Es intertemporalmente eterno, dijo alguien. Intemporal. No tiene nada que ver con el tiempo. No. De hecho, él creó el tiempo. El tiempo no tiene que ver con él. Por lo tanto, de aquí el apóstol está hablando de una preexistencia real, personal, real, personal. Aquí hay dos verbos interesantes. Verbo como en minúscula, no el verbo como título. Aquí hay dos verbos muy, muy interesantes para poder entender lo de la preexistencia de Cristo. Que Él es preexistente, que Él no tiene principio, que Él no fue creado. Hay dos verbos interesantes. Uno es el verbo ginomai o ginomai, llegar a ser. Y el otro es el verbo eimi, significa ser o estar. ¿Cuál creen ustedes que es el verbo aquí? Eimi, ser o estar. No ginomai, llegar a ser. Ahora, tienen matices muy, muy parecidos. Y el apóstol Juan lo usa en este evangelio varias veces y más de alguna vez creo que lo usa juntos. Ahora, el apóstol Juan está usando aquí el imperfecto de este verbo eimi, ¿ya? Son dos letras nomás en el griego. Y que aquí se tradujo era. Era. Ahora, este verbo ser, eimi, este verbo ser, que aquí está el imperfecto, era. Este tiempo no jamás no da idea de origen para Dios o para el logo. No. Usted tiene origen, yo tengo origen, las cosas todas tienen origen, pero Dios no tiene origen, el verbo no tiene origen. El verbo era. Por lo tanto, este verbo que aparece aquí, eimi, significa, tiene que ver con una existencia continua, una existencia desde siempre, una existencia continua. Juan hace esta afirmación absoluta sobre la eterna existencia del verbo, sobre la existencia. Él no llegó a existir, ni hubo jamás un tiempo en que el verbo no era, siempre era. Siempre era. Mire, cualquier cosa, cualquier verdad que nosotros afirmemos de Dios, también podemos y debemos afirmarla del Hijo de Dios. Todo lo que es Dios es el Hijo. Dios no tiene principio. El Hijo no tiene principio. Por lo tanto, tenemos que afirmar esas verdades. El otro verbo, ginomai, está en el versículo 3. Mire el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas. Esta es una forma verbal también del verbo ginomai. Aquí es geneto si a alguien le interesa, pero es un aoristo y yo no sé mucho griego, así que no explico más. Solo algunas cosas. ¿Qué es lo que está haciendo aquí el apóstol? Con este verbo está cubriendo la actividad creativa. Considerada, por supuesto, el apóstol está considerando que la creación fue un acontecimiento que ocurrió. Por eso usa este verbo. En contraste a la existencia continua que denota eimi, el verbo que aquí, como dije antes,
Son dos palabritas nomás, por el tiempo en que está el verbo. En los versículos 1 y 2. Versículo 1, 2 dice, este era, es el verbo eimi. ¿Ah? Por lo tanto, la creación es un devenir. Llegó a existir, ginomai. En contraste con ser, eimi, que es una existencia continua, sin principio. Pues es que estos dos verbos son importantísimos y que echa por tierra cualquiera blasfemia y existen en el mundo hoy. Alguna vez usted se ha topado con ello, yo más de alguna vez, y discutido más de alguna vez la preexistencia de Cristo. La herejía dice que Él es una criatura, que Él fue creado, fue el primer ser creado por Dios. No, Él creó todo, como vamos a seguir mirando. Sigo viendo las diferencias de este verbo que me parecen a mí tremendamente interesantes. Mire el versículo 14 ahora. Lo leo. Y aquel verbo, que estamos hablando del versículo 1, en el principio era el verbo, hasta ahí nomás voy, era el verbo, en el principio era el verbo. Y ahora el apóstol Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, ¿qué verbo usará aquí en el versículo 14? No eimi, ¿verdad? Porque él vino a tomar forma humana y aquí se está refiriendo a qué? A la carne, al cuerpo humano que toma. Ese sí tuvo un principio. Llegó a existir como hombre sin dejar de ser Dios. Qué interesante, ¿verdad? La palabra de Dios es asombrosamente interesante. ¿Ya? Nada al azar. El Espíritu de Dios no deja nada al azar. Entonces lo que leemos es que en el griego sería sark egeneto. Sark es carne, sark. S-A-R-X, sark. Cuando se habla de la carne para muchas veces. Egeneto es la forma verbal de ginomai. Por lo tanto, ¿cuál hombre? Ah, sí, él tuvo principio. El ángel viene a María y el ángel Gabriel viene a María y le dice que el Espíritu Santo hará sombra sobre él, hará sombra sobre ti. Le dice que ella va a concebir un niño. Va a concebir un niño. ¿Y en Belén? ¿Quién nace? ¿El Hijo de Dios? No. No. Nace Jesús. Fue su nombre. Nació Jesús en Belén de Judá. Pero es Dios que está tomando, haciéndose. Cuidado, ¿eh? El Hijo de Dios no vino al cuerpo de un hombre. No, no. Él se hace hombre en el vientre de María, pero sin dejar de ser Dios, cuidado. Y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, etc. Quiero mostrar un pasaje también tremendamente, asombrosamente interesante con este tema. Está en Juan capítulo 8. Y el versículo 56. Abraham, vuestro padre, está discutiendo el Señor con los judíos. Y el título aquí dice la preexistencia de Cristo. Miren qué interesante. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y mire la respuesta del Señor. Jesús les dijo, versículo 58. De cierto digo, en verdad, no se olviden, amén, amén. Antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí están los dos verbos juntos. Antes que Abraham fuese, ginomai. Antes que Abraham llegara a existir. Antes que Abraham llegara a ser. Antes que él llegara a existir.
antes que Abraham fuese, yo soy, Amy, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Ego Amy, yo soy. Jesús proclama aquí, por supuesto, su existencia eterna. Él a los judíos les está diciendo, yo soy. Y ese yo soy es el que empleará más de alguna vez. Yo soy la luz, yo soy el eterno Dios. Yo soy. Moisés dice al Señor, si me preguntan por tu nombre, ¿qué diré? Bueno, dile, yo soy. Te envió. Yo soy. Así que, en el versículo 3, como dije, sí se emplea el verbo, en la forma esta verbal, geneto, donde dice, todas las cosas por él fueron hechas. Esto es lo mismo que Abraham. Las cosas llegaron a existir. ¿Ya? Llegaron a existir. El versículo. Todas las cosas llegaron a existir. Pero el verbo, no, el verbo es preexistente. Así que esta es la primera frase, como estaba diciendo, en la primera frase. Y ahora vamos a la segunda frase. Y el verbo era con Dios. Otra vez está. Era el mismo verbo, ginomai, y la misma forma verbal. El verbo era con, y el verbo era con Dios. Existe eternamente con Dios. Existe, el verbo existe eternamente con Dios. El logos estaba en perfecta comunión con Dios. Más que existir, la frase esta era con Dios, es un énfasis a que su existencia era una existencia eterna, sin principio, pero era una existencia de comunión con Dios. Comunión con Dios. Él está en las formas verbales que están aquí, con Dios. Hay un vocablo aquí que indica, que presenta pros, significa un plano absoluto, de absoluta igualdad e intimidad. Mire, hay absoluta, en esta frase, hay absoluta igualdad e intimidad. Hay un cara a cara mutuo entre Dios, el Padre, su Hijo, bendito, aquí el Verbo. El Verbo era con Dios. Este estar junto a, es uno junto al otro. Una otra manera de, que implica estar, es uno, implica, como dije antes, no solo estar uno al lado, sino que hay una comunión, como dije, el uno con el otro. El versículo 18 dice, a Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está o que reposa en el seno del Padre. Con eso hay mucho más énfasis en la comunión del Hijo con Dios su Padre. La tercera frase. Me quedan todavía 10 minutos, poco más. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo era Dios. En el original es al revés, y Dios era el verbo. Pero esta traducción está bien. Y el verbo era Dios. Y Dios era el verbo. Así está escrito en el interlineal, y Dios era el verbo. ¿Qué es lo que hace aquí el apóstol guiado por el Espíritu de Dios al escribirnos de nuestro Señor, de su preexistencia? Primero nos dice, Él es preexistente. Segundo nos dice, Él siempre disfrutó
la comunión con su Padre. ¿Se acuerdan Juan 17? Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y el verbo era Dios. O Dios era el verbo. Así que lo que está haciendo aquí el apóstol es atribuirle al Logos el mismo ser divino. Mire, el Logo es tan Dios como aquel con quien está en la más estrecha comunión de ser y de vida. No hay. Cristo no es tantas herejías, no es un Dios menor o de menor categoría. No. Es Dios. Dios era el verbo, subraya que en realidad el verbo mismo no es absolutamente nada diferente en todos los atributos de la deidad. Eso es. Bueno, el versículo 3 alcanza un poquito, ¿verdad? Todas las cosas, dice el apóstol, por él fueron hechos. Bueno, no se olvide el versículo 1. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios. El verbo era Dios. Era el verbo, preexistencia. Con Dios es comunión estrecha, perfecta. Finalmente, el verbo era Dios, es decir, la deidad absoluta en él. No hay dos dioses o tres dioses. La Trinidad, no, cuidado. No, tres personas, sí, diferentes personas, un solo Dios. El versículo 2, era en el principio con Dios. Ya hemos explicado aquello. Era, no se olvide, era en el principio con Dios. Preexistencia. No llegó a ser jamás. No fue creado, no. Era desde el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el versículo 10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Aquí emplea la palabra mundo, cosmos. El mundo por él fue hecho. Versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas. Sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este vocablo, otra vez no se olvide, fue hecho, es el verbo ginomai. Llegaron a existir las cosas. Las cosas llegaron a existir. El universo llegó a existir, el cosmos, universo llegó a existir. Nosotros llegamos a existir, todo. Pero Cristo, el verbo, es preexistente. Y estas cosas llegaron a existir por medio de él, por la acción de él. El logos, en la explicación de Juan, el logo es, él es quien explica, él es, en la creación del universo le pertenece. Hebreos, sí, Hebreos capítulo 1, cuando se habla de nuestro Señor allí, un pasaje extraordinario, designa, en el versículo 2, designa al Hijo de Dios como aquel por medio, esto dice así creo, por medio del cual, del Hijo, por medio del cual, porque está hablando en el principio, Dios habló, ¿verdad? A los padres, en otro tiempo a los padres, por los profetas en este posterior día nos ha hablado por Hijo. Nos ha hablado por Hijo. Y agrega, por medio del cual, el Hijo, por medio del cual hizo también el universo. Hizo el universo. ¿Por medio de quién? Del Hijo. Eso dice Hebreos. No sabemos quién escribió Hebreo humanamente. Y Pablo, el apóstol, escribe a los colosenses, pasaje que tenía que haber ido, pero no hay tiempo, no hay más ahí, ¿verdad? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Todo fue creado por él o por medio de él, todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses 1:16. Ese es otro pasaje para leerlo
estudiarlo, disfrutarlo. Y tiene que ver, por supuesto, con nuestro Señor, Dios con nosotros. Todo, dice el apóstol Pablo, porque solamente estoy hablando del versículo 3, ¿verdad? Aquí dice todas las cosas, por Él fueron hechas. Hebreo dice, por medio del cual hizo el universo. Y Pablo dice en Colosenses, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por lo tanto, aquí quedan excluidas otras herejías más, pues. Otras mentiras más, heréticas. Ya la primera y la más importante, nuestro Señor es eterno, no tiene principio. No tiene principio, es Dios. Pero también la materia no es eterna. ¿De qué hablan los científicos? Bueno, tratan de explicar hace millones y millones y millones de años, y tratan de explicarnos, y apareció la teoría de la evolución, apareció un señor Darwin, etcétera, etcétera, y muchos tragaron y tragan y siguen tragando. Hay científicos cristianos muy buenos, pero hay científicos no cristianos, enemigos, por supuesto. Bueno, la materia no es eterna. Ni los ángeles tampoco participaron en la creación, es Dios. Mire lo que dice el versículo 3. Es enfático. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada. Ni siquiera una cosa. Ni siquiera una cosa. Nada, dice el versículo, nada de lo creado. Otra traducción. Sin Él, nada de lo que ha sido, nada de lo creado llegó a existir. Nada de lo creado llegó a existir sin Él. Así que, resumiendo un poco este texto, la capacidad creativa de Dios es el Logos. Es el Logos. En Él se delega toda la creación, toda la creación de las cosas. Lo que Dios hace es por medio de el Logos. Lo que Jesús hace en este evangelio, todo lo que hace es actividad divina. Sanó enfermo, enseñó, da vida, no solo física, sino vida eterna. Todo es acción divina en el Hijo, que es Dios con nosotros, Emmanuel, el Dios hecho hombre. Eso dice. Bueno, me quedan 4 minutos, pero no se olvide. Las herejías. Apareció, a ver, Pelagio, ¿cuál fue el que apareció en el siglo III y tanto? Que tuvo que haber un concilio para finalmente, al final de ese concilio, el resultado fue que lo que estaba enseñando Pelagio era una herejía. ¿Qué es lo que estaba enseñando? Que el Cristo tuvo un principio. Eso es una herejía. Él no tiene principio. Él es eterno. Él es el que vino del cielo. Él se hizo hombre. Por acción del Espíritu Santo en el vientre de María, Él toma forma humana. Se hace hombre. Es hombre. Se hizo carne. Ya llegaremos a eso. Se hizo carne. Habitó entre nosotros. Vimos su gloria, dice el apóstol Juan. Sí, el niño que nace en Belén es Dios que creó el universo. Interesante. María tiene en brazos a un bebé. Sí, es cierto. Pero ese bebé es Dios, es hombre. El Hijo bendito que ha tomado, se hace hombre para poder ir a la cruz, morir por nuestros pecados, ser nuestro Salvador. Resucita de entre los muertos, va al cielo, vendrá otra vez. Miramos al cielo, Él está sentado a la diestra del Padre en el cielo. Aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Qué interesante, preciosa, ¿verdad? Así, hermanos,
disfrutemos este evangelio. Dios mediante, creo que próximo domingo, si Dios lo permite, solamente el próximo domingo creo, puedo seguir avanzando un poquito más hasta que en algún momento podamos. ¿Sí? Vamos a orar. Padre nuestro, Dios bendito, te damos gracias, Señor, te damos gracias. Asombrosamente escrito este evangelio, como toda tu palabra. Asombrosamente relatado. Como el apóstol nos lleva por la dirección de tu espíritu, nos lleva a una eternidad donde solo eres tú, porque tú eres eterno. Porque el tiempo llega a existir. Y porque todas las cosas llegaron a existir. Pero tú eres eterno. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. En el principio, el Verbo ya existía. Y el Verbo era con Dios. El Verbo era Dios. Padre, te damos gracias por tu Hijo. Él es el que se hace hombre. Se hace carne. Se hace hombre perfecto. Perfectamente hombre. Por supuesto. Perfecto y eternamente Dios. Padre bendito, te rogamos que bendigas tu palabra en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestras mentes. Te damos gracias una vez más y te alabamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.